¿Qué tal? ¿Qué tal con todos? Muy buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con el curso Manejo durante el traslado de paciente COVID-19, ¿no? Voy a hablar acerca de lo que es el traslado de paciente, que corresponde a la unidad 2, tema número 3. Soy el doctor José Robles Zabaleta, ¿no? Médico de SAMU. Bueno, quiero comenzar primero mencionando lo que es la resolución ministerial 144-2020, en donde se manifiesta que todas las IPRES públicas, privadas o mixtas, incluyendo el Cuerpo General de los Bomberos del Perú, incluyendo y otras entidades voluntarias, deben articular con SAMU. ¿Para qué? Para brindar el servicio de atención prehospitalario y transporte asistido dentro del territorio nacional. Entonces, esto ya se ha estado viniendo realizando, se está tratando de articular, ¿no?, con otras instituciones para que también presten servicios, ya que, como todos sabemos, ahora la demanda y la cantidad de pacientes es realmente alta, ¿no? También cabe mencionar que en esta resolución ministerial también indican de que el transporte interhospitalario también lo puede realizar lo que es el STAE, ¿no? Los demás, lo ideal sería que articulen con SAMU, ¿no?, para poder hacer el traslado, ¿no? Eso también incluye lo que es la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, ¿no? Muy bien. En este cuadro que acá le estoy, bueno, que pueden ustedes evidenciar, es el flujograma de cómo es que se realiza el transporte. Todo comienza, obviamente, con el llamado al 106, ¿no? Paciente llaman a la central, ¿no? Ahí quien recibe la llamada es el médico regulador, ¿no?, quien realiza un triaje. Nosotros como SAMU tenemos o consideramos dos anillos de contención. Nuestro primer anillo es nuestra central, en la cual se hace un triaje, ¿no?, para que ahí el médico de turno vea si que realmente ese paciente necesita ser atendido por un profesional de salud, ¿no? Porque hay muchos casos que a veces no es tan necesaria porque, sobre todo, personas ansiosas. Obviamente que por confinamiento que se está produciendo, bueno, las personas están sufriendo de mucha ansiedad, ¿no? Y a veces llaman, ¿no?, para ello, ¿no? Y entonces movilizar una ambulancia, moviendo todo lo que es el personal médico, licenciado, el piloto, ¿no?, toda la logística que se utiliza para un domicilio donde realmente no lo necesita. Entonces es por eso que se hace este primer anillo de contención. Una vez se considere un paciente sospechoso, ¿no?, y esté en una situación de emergencia o urgencia, entonces ya se despacha la ambulancia. Una vez que la ambulancia llega al foco, ¿no?, valga decir, al domicilio, bueno, es evaluado el paciente por el médico, ¿no?, el médico licenciado, en donde ahí se va a definir si este paciente cumple los criterios de traslado o no. ¿No? Si en el caso de que realmente no necesite traslado, el paciente está estable, puede ser un caso sospechoso, un caso confirmado, pero su saturación es adecuada, su ventilación, su frecuencia respiratoria es normal, ¿no? Entonces, obviamente se le deja en el domicilio, se da algunas indicaciones generales, ¿no? Y ahí termina lo que es lo que es el flujograma, ¿no? Si el paciente está hiperventilando, si el paciente está desaturando, si el paciente está agitado, entonces obviamente que necesita traslado. Primero lo que se hace es se le informa a nuestra central, ¿no?, y se coordina para que hagan la referencia. Bueno, acá en realidad puedo decir que hay lo puedo dividir en dos etapas, ¿no? En la primera etapa, en realidad hacer la referencia y la coordinación era realmente fácil, ¿no? Porque los hospitales contaban con camillas, nos aceptaban y nosotros íbamos y hacíamos el traslado, ¿no? Pero, ¿qué es lo que está pasando en estos días, en estas últimas semanas? Por la misma demanda, ¿no?, de la cantidad de pacientes, y los hospitales ya se encuentran, ya se podría decir, con muy pocas camillas o saturadas,
en realidad ya no nos quieren aceptar los pacientes. Por más, acá hay en nuestra central tenemos un área de referencias en la cual llama no solamente a un hospital, sino a varios hospitales de todo Lima para ver quién de ellos lo puede aceptar. Y la cruda realidad es que había ocasiones que ya no nos aceptan ningún hospital. En tal sentido, es que tenemos que nosotros aplicar lo que es la Ley General de Salud 26842, en el artículo 3, ¿no? En la cual nosotros lo trasladamos al centro o al hospital más cercano, ¿no? Por tratarse de una emergencia. Aún así tampoco nos reciben al paciente, a veces nos dejan, la ambulancia está fuera del hospital, ¿no? Se acaba el oxígeno, y a veces se ha tenido que llamar a otra ambulancia para que le brinde lo que es ¿no? el balón, ¿no? Y se ha demorado, ha habido casos que ha demorado varias horas para que nos acepten un paciente, ¿no? Entonces, en realidad, es lo que nosotros no tenemos ninguna injerencia, y eso que quede claro, en la parte hospitalaria, ¿no? Nosotros como prehospitalario estamos haciendo todos, o están haciendo todos los esfuerzos, ¿no? Para poder cumplir con la demanda de pacientes, ¿no? Por eso es que se está articulando con otras ambulancias de otras instituciones para poder acaparar toda la cantidad de pacientes que hay. Pero ya con respecto hospitalario, eso sí, nosotros no podemos hacer en realidad casi nada. Y bueno, ante ello es que se está realizando que vayamos como al hospital, ¿no? Y esperando hasta que nos abran la puerta, ¿no? Y el paciente pueda ser atendido. Ahora, eso es lo que les acabo de hablar, es lo que es el transporte, ¿no? Primario, ¿no? Con respecto al transporte secundario, o valga decir la interhospitalario, ¿no? El flujo es diferente, ¿no? Primero, como tenemos acá en el cuadro, ¿no? Si el paciente tiene necesidad de referencia, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Para comenzar, hay quien se encarga de las coordinaciones, ¿no? Para la aceptación del paciente, es el IPRES de origen, el hospital en donde va a salir el paciente. Entonces, él se comunica con el jefe de guardia del IPRES de destino, el hospital donde va a llegar, ¿no? Y una vez que ya se ha coordinado, es en donde llaman, en este caso, a la ambulancia de acuerdo a su seguro, ¿no? Eso es muy importante aclararlo, porque acá en este tipo de transporte, con respecto a la referencia, supongamos que el paciente no es aceptado, ¿no? por el otro hospital, nosotros no podemos trasladar al paciente, porque previo a ello tiene que haber una coordinación, ¿no? Y esta coordinación, una vez que ya llaman en este caso a SAMU, entonces nuestra central se encarga de comprobar y corroborar de que realmente sí ha sido aceptado el paciente. Una vez se confirme ello, ya se realiza el traslado, ¿no? Al IPRES de destino, ¿no? Ese es el flujograma que nosotros estamos manejando. Ahora, algunas consideraciones que se debe tener con respecto para el transporte. Obviamente que nuestras ambulancias cuentan con revestimiento, ¿no? Que ya hay un tema que han hablado justamente del acondicionamiento de las ambulancias, ¿no? Que tienen que estar revestidas, ¿no? Para una mejor desinfección y descontaminación. Y con respecto a la camilla encapsulada, la RM 144 manifiesta que es opcional, ¿no? Y, o sea, no es obligatorio. Lo recomiendan, sí, lo recomiendan cuando son traslados interhospitalarios, ¿no? Caso contrario, solamente es opcional. Ahora, con respecto a experiencia, ¿no? Ya en el día a día, ¿no? Se ha visto de que la camilla encapsulada no es tan práctico, porque el paciente que está
agitado, está desaturando, ponerlo dentro de este lugar cerrado, ¿no? Se agitan más, empeoran, comienzan a desaturar y piden ellos mismos, ¿no?, que sean sacados de lo que es de la cápsula. Entonces, en realidad, no es tan práctico el usar la camilla encapsulada, ¿no? Ahora, con respecto a la contaminación de secreciones, líquidos corporales o cualquier otro fluido, acá lo que se tendría que hacer es que si el paciente por A o B ha caído sangre, a un tipo de esputo, a un tipo de fluido, lo que se tiene que hacer es poner paños, ¿no?, por encima de esas secreciones y obviamente luego hacer la desinfección con hipoclorito al 1%, ¿no? Todo material biocontaminado se debe echar con doble bolsa roja, no una, sino doble bolsa roja, y en este caso llevarlo al destino, ¿no?, que llega a ser al hospital, ¿no? Ahora, la descontaminación y la desinfección se va a realizar en los hospitales, ¿no?, de destino. Ahí y se han acondicionado ciertas áreas, ¿no?, exclusivas para la descontaminación de la ambulancia, ¿no? Ahora, todo registro de atención se debe realizar al finalizar el traslado. Si es necesario, si algunas instituciones consideran tomar algún dato para su información, para su estadística, lo pueden hacer, pero ya terminando lo que es el traslado, ¿no? Durante y antes, definitivamente no. Todo paciente sospechoso confirmado con criterios de hospitalización debe ser trasladado a LIPRES establecidas en cada región. Si bien es cierto, no todas las regiones cuentan con lo que es SAMU, pero sí, en este caso, cuentan con el encargado de hacer de las coordinaciones o hacer el traslado, llega a ser o el IPRES, ¿no?, o la DIRESA o JERESA, de acuerdo a su región, ¿no? Ellos son los encargados en el traslado, en el caso de que no hubiera SAMU, ¿no? Ahora, algunos lineamientos que creo que tengo que dar algunos alcances, ¿no?, para realizar el transporte. Uno de ellos, por ejemplo, es la colocación de mascarilla. Nosotros, una vez que se va a la atención al domicilio, tenemos que asegurarnos que el paciente tiene que estar colocado su mascarilla, ¿no? Obviamente para así disminuir la cantidad de aerosoles, ¿no? Y lo que es la contaminación, ¿no? Otro también que es importante, que si el traslado se debe realizar, ¿no?, solamente el paciente, ¿no?, y el personal médico. Ningún familiar tiene que ir. Ahora, si es un menor de edad, si es una persona discapacitada, ¿no?, que necesita sí o sí alguien lo acompañe, solamente tiene que ir uno, ¿no? Y obviamente también con su mascarilla. En esos casos excepcionales se puede permitir un familiar, ¿no? Si el paciente llegara a fallecer, ¿no?, durante el transporte, que ya nos ha pasado, es muy importante tener en claro que la persona que ha fallecido tiene que dirigirse al IPRES más cercano. Supongamos que va del punto A al punto B, y si la ambulancia se encuentra más cerca al punto B, pues termina el traslado en el punto B, ¿no? Luego ya ya el hospital se encargaría ya de lo que es conforme a la disposición de la Dirección Sanitaria 087, van a hacer el manejo del cadáver, ¿no? Entonces es muy importante tener en claro esto, ¿no? Que ya nos ha pasado, ya lamentablemente a veces es un poco inevitable, pero sí nos ha pasado y hemos tenido que realizar esto, ¿no? La descontaminación, ¿no?, y lo que es la desinfección, ¿quién lo realiza?, ¿no? Es importante mencionar que la descontaminación lo realiza el mismo personal de salud,
obviamente que ellos cuentan con todo el EPP completo, ¿no? Y pueden, con el hipoclorito al 1%, pueden descontaminar toda la ambulancia. ¿En qué lugar? En el hospital, ¿no? Que ya tienen sus áreas establecidas, ¿no? En cada hospital para la descontaminación. Una vez terminada la descontaminación de la ambulancia, ya con mucho cuidado, ya se procede a lo que es ¿no? El retiro del EPP y el desecho, ¿no? De ellos, ¿no? Ahora, hay algunos casos, ¿no? Que lo que estamos viendo últimamente con respecto al traslado secundario. Es importante mencionarlo porque ahora, si bien es cierto, el hospital de origen, algunos no tienen lo que es un ventilador mecánico, están esperando, ¿no? Que llegue una unidad de SAMU o una unidad especializada que sí cuenta con su ventilador, sí cuenta con su bomba de infusión. ¿Para qué? Para que recién ahí lo intuben, ¿no? Entonces lo intuban y ¿qué hacen? Simplemente que lo lleven al paciente. A veces, muchas veces inestable, a veces, muchas veces necesita el paciente mismo controlar sus funciones vitales, su presión arterial, etc. Entonces no se realiza eso. Lo que hacen nada más es, ya llegó SAMU, llegó la ambulancia y simplemente que sea llevado al hospital, lo cual no está bien porque ahí donde puede aumentar el riesgo de que el paciente fallezca. Por eso que siempre tiene que el paciente estar estable, ¿no? En el hospital de origen y ya estable, o sea, valga decir, hemodinámicamente está bien, la ventilación mecánica, la parte respiratoria se encuentra controlada y ahí recién se realiza el traslado, ¿no? Porque por algo se tiene el ventilador mecánico, ¿no? Y eso es lo que, bueno, ese punto es lo que aún tenemos que manejar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si que un personal de salud presenta síntomas, ¿no? Ahora, la OMS y la OPS lo definen esto como pacientes de alto riesgo a exposición, mediano riesgo y bajo riesgo, ¿no? Personas o personal de salud de mediano riesgo son el personal que cuenta con todo el EPP, ¿no? Y tienen un acercamiento con pacientes con COVID, ¿no? El de alto riesgo son los que tienen contacto con pacientes que generan aerosoles, ¿no? Que valga decir lo que es el ventilador mecánico, pacientes que son nebulizados, pacientes que quizás no se debe ser el RCP, ¿no? Porque también genera bastante aerosoles. Entonces, este tipo de pacientes, ¿no? Si el personal tiene exposición con ellos, obviamente es catalogado como alto riesgo, ¿no? Y bajo riesgo son los que tienen el EPP y simplemente son pacientes no necesariamente contagiados con COVID, ¿no? Ante ello es que se crea ciertos lineamientos para ver qué hacer. Si el paciente, si el personal de salud no cuenta con el EPP, ¿no? Estás en el EPP, ¿no? Y ha tenido un contacto directo con un personal o con una persona con COVID, o sospechoso de COVID o confirmado, ¿no? Entonces inmediatamente tienen que suspender el trabajo y entrar en cuarentena. Eso queda establecido. En el caso de que el personal de salud, aún así con todo el EPP completo, no presenta síntomas, obviamente porque tiene contacto directamente con los pacientes con COVID, entonces, si presenta síntomas, lo que se debe hacer es inmediatamente también dejar de trabajar y comunicar con su superior, ¿no? ¿Para qué? Para que así su superior inmediato ¿no? Predisponga a hacer los exámenes, la prueba rápida,
¿no? Y en todo caso también hacer lo que es el hisopado. Si sale negativo estas pruebas, entonces se reincorpora lo que es al personal de salud. Ahora, si nosotros tenemos en cuenta la gran cantidad, ¿no? de quizás de pacientes que nosotros atendemos, es muy importante decir que no todos necesariamente tienen ese riesgo de ser contagiados, ¿no? Si es que no se genera aerosoles. En la parte prehospitalaria, yo creo que es un manejo muy diferente a la parte hospitalaria, porque en la prehospitalaria, si bien es cierto, nosotros podemos manejarlo con una cánula binasal o en peor de los casos, con una máscara de reservorio, la OMS y la OPS son claros en decir que esto no genera aerosoles. Entonces, por ello, el riesgo no es mayor, como sí pasa en los hospitales, en las unidades de cuidados intensivos, en trauma shock. Entonces, ahí es diferente la situación. Entonces, obviamente que el EPP que se utiliza en estas áreas hospitalarias es diferente a la prehospitalaria, ¿no? Entonces, siempre, bueno, es bueno aclararlo, ¿no? Y por eso que en la resolución ministerial, la 139, bueno, habla de esos EPPs, ¿no? En ningún momento habla de lo que es por ejemplo, el mameluco, ¿no? Porque las situaciones son diferentes. Bueno, esto es con respecto a, acá está la bibliografía, ¿no? Lo pueden ahí ver. Espero que realmente les haya servido, le haya colaborado un poco con lo que es el conocimiento o haya aclarado algunas dudas con respecto al transporte, ¿no? Y bueno, espero encontrarlos en otro momento y muchas gracias. Ya, ¿Listo? sí, listo. Ya. Está bien, se pasó un par de minutos, pero creo que está